En Alfonte regresamos al texto original de la palabra de Dios para saber interpretar las escrituras. Hoy nos corresponde Romanos 3 y vamos a estar viendo del 21 al 26. Aquí en esta porción nos topamos con algunas cosas un poco difíciles en cuestión de la gramática en el griego, pero quiero explicarle el mensaje principal del texto y por qué se arma, por qué se escribe en la manera que se escribe, ¿verdad? Recordando el contexto, Pablo acaba cierta porción de su carta con el 3:20, ¿verdad? Pablo está cerrando esa parte donde él dice que en la presencia de Dios el judío no tiene ventaja en cuestión de ser justificado. No tiene más ventaja que el gentil, el que no es judío. La ventaja del judío es tener la palabra de Dios, pero en la presencia de Dios, el judío está igual. El que ha pecado y queda expuesto al juicio de Dios igual que los gentiles. Y aquí Pablo empieza aquí, miren, empezamos con la versión Reina Valera 60 y de haber necesidad, pues vamos a ver de aquí, de la versión del griego que estoy ocupando o de la NBI. Nomás para tener todo aquí junto, en sentido de referencia. Ya en las clases de griego, más adelante voy a estar enseñando desde el griego, todo completo, pero ahora, para servir a los que enseñan, a los que predican, con los dones que Dios me ha dado, vamos a empezar aquí con una traducción que es la Reina Valera 60, ¿verdad? Empezamos en la Reina Valera con la conjunción pero, que viene de esta palabra en el griego. Nosotros hemos visto una y otra palabra, ese conector, que es de. Significa otro paso en el argumento de Pablo. Otro paso. Entonces él como que se está pasando pues de una cosa a otra. Ahora vimos que Pablo pasa, ¿verdad? En el 3:19 a hablar del uso de la ley. Y aquí él nos está diciendo, miren, que en ese siguiente paso en su argumento, pero ahora aparte de la ley. Que la ley sirve para denunciar el pecado del hombre, para dejarnos saber que todos estamos condenados en la presencia de Dios. Pero aparte de la ley, dice Pablo, se ha manifestado ¿qué cosa? Eso es algo que nosotros vamos a ver aquí en el siguiente versículo, esa frase, la justicia de Dios. Entonces se ha manifestado, pero se ha manifestado aparte de la ley. O sea, miren aquí, a lo mejor el sentido es más bien como dice el NBI, sin la mediación de la ley. Estoy pensando todavía en el significado de esas frases. De hecho, esta semana tardé más en sacar el video, algunas cosas que todavía no capto por completo, pero la idea general ahí está. Ahora bien, Pablo, aparte de la ley, ve que se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios no viene al hombre por medio de la ley. Pero la ley y los profetas, ¿qué es lo que hacen la ley y los profetas? Testifican de la justicia de Dios. En la misma ley vemos los sacrificios. Los sacrificios testifican de la justicia de Dios. Los profetas hablan del sacrificio necesario, que no es un sacrificio de animales, sino que es el sacrificio de un Mesías, ¿verdad? Vemos indicios ahí de que la ley y los profetas testifican de que hay una mayor justicia de Dios que se manifiesta aparte de la ley, que no nos llega mediante la ley. La ley sí nos enseña que viene esa justicia. Y aquí Pablo desglosa más. Vemos de nuevo que Pablo usa ese conector en las dos traducciones que tengo aquí. No lo han traducido, más seguro por facilidad del lector para no enredarse. Aquí en verdad en mi traducción yo puse y ahora, aparte de la ley, y aquí también y la justicia de Dios, porque Pablo pasa a otro paso en su argumento, ¿verdad? Pablo está desglosando aquí, él pasa al siguiente punto en su argumento. Él dice que la ley no salva ni al judío y luego dice, pero, y ahora, aparte de esa ley, ¿verdad? Se manifiesta la justicia de Dios, pero testifica de esa justicia la ley y los profetas. Y ahora, la justicia de Dios.
Y vemos aquí, no tuve lugar, ¿verdad? Aquí en la pantalla para incluir mi traducción. Traducción personal lo tengo ahí abajo, pero es un poco difícil de navegar. Pero aquí dice, yo lo traduje, y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Vemos que esa justicia llega al hombre no por medio de la ley. La ley testifica, pero no llega por medio de la ley. No llega, porque la ley, ¿qué es lo que hace la ley? La ley solamente expone el pecado. Pero la ley en sus sacrificios también testifica del sacrificio mayor, una vez por todas, que viene en la persona del Señor Jesucristo. Y hace ver aquí Pablo que ese sacrificio es para ciertas personas, para todos los que creen en Él. Y luego dice aquí, recuerden, ese conector hemos visto con mucha frecuencia, se pronuncia gar. Ese quiere decir que Pablo está apoyando, es un apoyo a su argumento previo. Entonces Pablo no pasa al siguiente argumento, él se queda en el mismo argumento aquí. ¿Y qué es lo que dice? Él dice que la justicia de Cristo es por medio de la fe y es para todos los que creen. Recuerden que Pablo en la primera parte está dejando claro que el judío no tiene ventaja, pero el gentil tampoco tiene ventaja. Y como que Pablo, aunque pase a explicar lo que es el evangelio, sigue en la misma idea. Porque él dice que esa justicia es para quienes, todos los que creen en Cristo. Aquí la palabra, ¿verdad? Espantas, ese significa todos, y esa es una preposición, perdón, que indica propósito, o que indica que para quién es, ¿verdad? Que esa justicia no es tanto, en ese caso, perdón, no es tanto propósito, sino indica para quiénes son, o para quiénes es, perdón, esa justicia. Esa justicia de Dios no es por medio de guardar la ley, sino es para todos los que creen en Él. Ahora, ¿quién es Él? Él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Muy bien, entonces esa justicia no viene por medio de la ley, esa justicia viene por medio de la fe en Jesucristo, y es para todos los que creen en Él. No es para nadie que no quiera creer. Pero en el momento de creer, esa justicia pasa a ser de esa persona. Y Pablo dice que ¿por qué es para todos los que creen? Porque no hay diferencia. No hay diferencia porque, como ya hemos visto, Pablo regresa a su argumento previo. Dice aquí gar, ¿verdad? Y ese es otro apoyo, es otra explicación de por qué Pablo viene diciendo que por qué está diciendo lo que él está diciendo. Por cuanto todos pecaron. Ahora, la buena pregunta aquí, ¿quiénes son los todos? Entendemos a ver las cosas de una manera doctrinal y está bien. Y vemos que esa es una referencia a lo que se le llama en la teología la depravación total, y es cierto. Pero en este contexto, la depravación pasó a todos los hombres, como vamos a ver más adelante en Romanos. Por eso entró la muerte en el mundo, ¿verdad? Pero aquí, siguiendo el hilo del argumento de Pablo, los todos a quienes se refiere Pablo es para todos los que creen. Son todos los que creen. Entonces, aunque una persona crea, esa persona nació pecador. ¿Por qué la palabra todos? Porque sea judío, sea gentil, no importa, todos nacimos pecadores. Aunque creamos en Cristo, así nacimos. Por eso no hay diferencia. Miren, es el argumento de Pablo. Él está dejando claro que en la presencia de Dios, en cuestión de la corte celestial, no hay diferencia delante de Dios, sea judío, sea gentil. Es la fe que recibe la justicia de Dios. Entonces, aunque una persona crea, esa persona no cree porque sea mejor. Esa persona es pecadora. Y esa persona también, como dice Pablo, está destituida de la gloria de Dios. Y eso tiene que ser el argumento de Pablo aquí. Él no necesariamente quiere enseñar en este momento de la depravación total. Ya lo vimos en la sección anterior y lo vamos a estar viendo más adelante en Romanos 5 otra vez, que el pecado pasó a todos los hombres. Pero es cierto que todos los hombres que reciben la justicia de Cristo la reciben siendo pecadores. Entonces Pablo dice, no hay diferencia.
Por ese motivo no hay diferencia. Todos los que son justificados, todos los que creen y reciben, aquí Pablo escribe un poco diferente. Aquí es un participio, siendo justificados. Por eso la versión 60 lo traduce así, lo traduce de una manera más literal. Aquí tenemos la traducción de la nueva versión internacional, que lo cambia a un español más, más bien como buen español, un español más claro. Vemos que todos los que creen, todos han pecado y que son justificados gratuitamente, ¿verdad? No estamos hablando de todos en general, estamos hablando de todos los que creen aquí en este argumento. Pero recuerden que Pablo está todavía explicando el hecho de que no hay diferencia. Él quiere dejar claro que la justicia de Dios se recibe por la fe y solo por la fe. No hay diferencia porque todos han pecado y esa justicia se recibe gratuitamente por su gracia. Doble vez Pablo comunica lo de la gracia de Dios, que es por gracia y más gracia. Y todo viene por medio de cierto suceso histórico, que es la muerte de Cristo, la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso. Y luego pasamos, ese viene siendo ya una cláusula relativa que está diciéndonos información que es sumamente importante aquí en el contexto, pero tenemos que recordar que el argumento principal de Pablo se encuentra en todo el 21 y en el 22, en la primera parte de 22. Aquí es donde termina el argumento principal de Pablo. Y Pablo ya de ahí en adelante está apoyando el mismo argumento. El argumento aquí es que todos reciben la justicia de Cristo. Todos los que reciben la justicia de Cristo la reciben por la fe. Y Pablo aquí nos está diciendo el por qué. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos los que la reciben son pecadores. Y todo es por gracia. Todo es por gracia. No hay otra manera. Y luego Pablo pasa a dar esa hermosa explicación de cómo Dios mismo se justifica por medio de Cristo Jesús. ¿A quién se refiere aquí? A Cristo Jesús, y habla de Dios el Padre. Puso ¿quién? A Cristo como propiciación, y hay mucho más que decir. Quisiera hablar más de esta palabra, pero estamos quedándonos aquí en las partes más importantes del argumento de Pablo. Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios ha ofrecido esa propiciación que se recibe solamente por medio de la fe en la sangre de Cristo. ¿Y por qué lo hace así? Lo hace así para manifestar su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios. ¿Por qué lo hace? Bueno, eso es a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces tenemos todo ese pecado, ¿verdad? Que Dios ha hecho pasar por alto. Pero la cruz es lo que hace a Dios manifestarse justo a la humanidad. Entonces Dios no deja al pecado sin un castigo. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, la persona que cree en Cristo por fe recibe la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no cae sobre esa persona, porque ya cayó sobre la persona del Señor Jesucristo. Y Dios, como dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios ahí en la cruz se justifica a sí mismo y también da su justicia a la persona que recibe a Cristo por fe para ser justo en su presencia. Entonces aquí vemos que Pablo dice, primeramente, ¿verdad? Que la justicia de Dios se recibe por fe. Y es para todos, sea judío, sea gentil. Aquí vemos que él apoya su argumento diciendo que eso no hay, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y gentil. Y luego todo lo demás es una explicación de por qué no hay diferencia y por qué la persona que quiera puede recibir la justicia de Dios
por medio del Señor Jesucristo. Y finaliza con esa hermosa explicación que en la cruz Dios mismo se justifica o se manifiesta, se muestra justo y justifica al pecador. Esa es una hermosa explicación del Evangelio. Que sea judío, sea gentil, nosotros estamos parejos en la presencia de Dios. Por la ley no hay oportunidad de salvación. La ley solamente expone el pecado. Pero en la cruz, Dios se justifica, Dios se muestra justo, y en la cruz Él ofrece su justicia a todos los que quieren creer en Cristo Jesús. Y esta justicia pasa a ser de nosotros, la justicia de la cruz. Y ahora Dios es justo y justifica al pecador. Terminamos aquí con una explicación breve de la justificación de Dios. Otras traducciones más modernas, como la NTV, hacen un servicio al lector porque habla de ser declarado justo. Entonces, en la presencia de Dios se borran todos los pecados de todos los que creen y la justicia de Dios pasa a ser suya. Para que nosotros en la presencia de Dios seamos justos completamente, sin pecado y como si nosotros hubiéramos guardado todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo sí los guardó. Esa es la hermosa bendición de la justificación y vamos a estar desglosando mucho más de esa bendición, de esa hermosa bendición, de esa revelación de la justicia de Dios, de esa revelación de la cruz y el mensaje central del Evangelio. Que Dios los bendiga. Espero que si usted no ha recibido esa justicia, que en este mismo momento, por fe, eche mano de esa justicia, que clame a Dios y que diga: la justicia de Cristo es suficiente para mí, para ser justo en tu presencia. Tú lo dices, yo estoy de acuerdo, lo recibo por fe. Que Dios los bendiga.